Bien, muy buenas noches para todos. Muy bienvenidos a esta reunión en la gracia y misericordia del Señor, poder estar aquí para alabar y ensalzar el nombre del Señor y también para meditar en su santa y bendita palabra. Y quisiera seguir con la ayuda del Señor el tema que había comenzado al principio nuestro hermano don Samuel. Luego un servidor tomó la otra parte. Era mi intención poder hablar para que realmente los hermanos, hermanas que quieran bautizarse puedan expresarse, puedan realmente informarnos, ¿no?, de su deseo, de su propósito, ¿no? Además de nuestra hermana que ya ha solicitado, la esposa de nuestro hermano Alberto, ¿sí? Pero también para nosotros, al poder meditar sobre este tema tan importante, no solamente para los que pudieran por allí desear y pasar por las aguas del bautismo, también para nosotros, para mí el primero, ¿sí?, hacernos recordar de lo que significa, de lo que implica, ¿sí?, el bautismo. El bautismo es una orden del mismo Señor Jesús. Y para ello habíamos meditado allí en principio, como originalmente habíamos mirado. Les invito otra vez a abrir nuestra Biblia allí en el libro de Mateo, ¿sí? Mateo, el capítulo 28. Mateo 28 y el versículo 18 al 20. ¿Sí? Allí tenemos la orden, las últimas palabras del Señor Jesús, hablando con su discípulo. Ya él había ido a la cruz, había tomado como el verdadero y real sustituto de cada uno de los creyentes, de los redimidos, de los salvados y aún de esta humanidad. Había sido sepultado, resucitado, se mostró a los suyos por 40 días y luego, antes de ascender a los cielos, les dice, entre otras cosas, que le había dado las órdenes a ellos para que se fueran a Jerusalén, se fueran a esperar la venida del Espíritu Santo, porque iba a ser investido de lo alto, no muchos días, ¿no? Y bueno, y después le dice estas palabras, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabras sublimes, palabras gloriosas, palabras que traen poder, autoridad, facultad. Le da esto a sus discípulos, quienes le siguieron durante 3 años antes de ir a la cruz, enseñándole tantas cosas gloriosas, tanta doctrina, realmente. Y ahora les comisiona
llamado la Gran Comisión. Esta Gran Comisión porque no solamente tenían que dedicarse, el Señor Jesús dice, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y allí la comisión, la Gran Comisión. Este mensaje glorioso de salvación, de perdón, de vida eterna, debía ser proclamado a todo el mundo. Debía llegar a las mentes, a los corazones, al entendimiento y la capacidad de poder entender, de poder discernir el glorioso y sublime mensaje que jamás ningún ser mortal ha podido dar. ¿Cuál es? Su evangelio. Todo esto incluye su evangelio. Su evangelio de gracia, de misericordia, de bondad. El apóstol Pablo, allí en Corinto, había calificado que este evangelio que había recibido él, lo llamó y lo terminó de esta manera: las inescrutables riquezas de su gracia. El evangelio, la inescrutable riqueza de su gracia. Todo eso incluye el evangelio. Incluye reconciliación, incluye perdón, incluye justificación, incluye vida eterna, incluye ser hechos hijos de Dios, incluye una esperanza gloriosa de heredar con el Señor Jesús la misma gloria y pertenecer a su reino. Miren, por eso dice que son las inescrutables riquezas, lo que no se puede contar. El día de mañana, el pueblo de aquí, de nuestro país, de Argentina, va a ir a las elecciones, se van a escrutar cuántos votos, pero la riqueza de este evangelio no se puede contar. Qué gran, qué maravilloso. La reina de Sabá, cuando vino a ver al rey Salomón y mirar con sus propios ojos todo la gloria, todo el esplendor, ¿eh? Cómo se vestían los siervos de él, de qué manera, dice que ni aún la mitad de todo lo que ella había oído, había visto allí, había entendido allí. Pero el Señor Jesús dijo: he aquí uno mayor que Salomón. Uno mayor que Salomón. Sí, hermano. Uno más sublime. Porque en él está centrado toda la riqueza, toda la gloria, toda la sabiduría, todo el conocimiento que solamente de él, como manantial de vida, emana. No se puede contar ni aún la mitad de su gloria. Por eso el apóstol llama a este evangelio las inescrutables riquezas de su gloria. Ojalá podamos entenderla, podamos comprenderla más, para hacer realmente sentir en nuestra alma y en nuestro ser adorar a ese Señor de la gloria, a servir al Señor de la gloria por amor, por todo lo que Él ganó para ti, para mí, para su iglesia. Y decíamos el domingo último pasado que estas palabras del Señor Jesús eran palabras grandiosas. Al decir, al expresar, por tan, dice, toda potestad me daba, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Lo estaba hablando como hombre, en su humanidad. ¿Ah?
el hombre que se humilló, el hombre que se bajó hasta lo sumo, es el hombre que ascendió por encima de todo para llenarlo todo, dice la Escritura. Y a él le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Decíamos que el Señor Jesús es cabeza de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, como creador de todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Él es la cabeza de toda creación. La creación material, la creación espiritual, porque incluye a los ángeles, ¿sí? Y aquellas cosas que se ven y no se ven. Parte de esa creación que Él creó en santidad, en justicia. Lamentablemente el enemigo de nuestras almas logró trastocar y una buena parte de los ángeles cayeron y se rebelaron contra Dios. Por eso allí en Efesios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Pero originalmente fueron creadas, no en su estado de maldad, sino en su estado de santidad y en el cielo. Mire, espíritus que no se ven, pero que existen y que están en las esferas celestes. Todo fue creado originalmente por Él, de la nada, de esa manera. Pero también decíamos que Él es la cabeza ahora de la nueva creación. ¿Ah? Y hemos mirado también pasajes que tienen que ver con la nueva creación. Y esa nueva creación es su iglesia, es cada uno redimido. ¿Ves? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva, pertenece a la nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Mire, así es, esta es la realidad. Entonces cuando Él dice estas palabras, toda potestad, implica no solamente la creación material y espiritual de los seres espirituales, celestiales, sino también incluye a esta nueva creación que está hecha en Cristo Jesús. Y aquellos hermanos, aquella primera creación fue la palabra de Dios que creó todas las cosas. ¿Sí? Así declara su palabra. Entendemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Ve? Por la palabra de Dios. Pero la nueva creación, hermanos, costó su vida preciosa, costó su sangre inmaculada, costó la renuncia de ser rey en los cielos y venirse a este mundo tomando el lugar de siervo. ¿Ah? Y el peor de los siervos, que dice que ese lugar de siervo era el peor, el que no podía reclamar nada, el que no tenía derecho en absoluto en nada. Creo que la palabra en griego es dogmos, así lo define, lo entendido. ¿Ah? Que quiere decir el peor de los siervos, porque había aquellos siervos que servían en la casa, esos estaban en mejor posición. Pero aquellos siervos que servían afuera, no importaba la lluvia, el calor, el frío, allí tenían que estar y trabajar. No tenían derecho a reclamar nada. Ese lugar de siervo la tomó el Señor por ti y por mí. Mire lo que le digo. De esa manera. Y ahora, en su condición de hombre, triunfante, glorioso,
sus días. El apóstol Pablo allí dice, para que en todo él tenga la preeminencia. ¿Ah? En todo, en todas las cosas, en los cielos, en la tierra y en todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y ahora, con todo lo que eso significa, con toda la autoridad que pesa su palabra, le dice esto, versículo 19. Por tanto, entendiendo esto, o algo de lo grandioso que significa, ¿sí? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es ser discípulo? Enseñando. Personas que reciban a Cristo, personas que crean en Él como su Salvador personal, que sigan al Señor. Eso quiere decir discípulo, que siga al Maestro. Eso quiere decir discípulo. A todas las naciones, bautizándolos. Miren, ¿qué autoridad? La autoridad del triuno Dios. Bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre. Porque el Padre tuvo tanto amor para con esta humanidad perdida. Fue el amor de Dios, del Dios el Padre, que le movió a mover a su Hijo, a enviar a su Hijo a este mundo. Por eso, por ese amor incomparable, ese amor que amó tanto a esta humanidad, como dice Juan el apóstol, ¿sí? Bautizándolo en el nombre del Padre. Todo lo que implica esta palabra, el Padre de gracia, el Padre de misericordia, el Padre de bondad. ¿Cuántas cosas podemos encontrar en la Escritura sobre esto? Y del Hijo, el Hijo que se humilló, el Hijo que se sacó el traje de rey allí en los cielos, como lo veía Isaías, que estaba sentado en un trono alto y sublime y apenas podía mirar su falda, ni siquiera su rostro podía ver. Mire, temblaban las puertas y aquellos ángeles con 6 alas que decían: Santo, Santo, Jehová Dios de los ejércitos. Mire, toda la tierra está llena de su gloria. De hecho, está hablando de la creación, porque la gloria de Dios se ve en toda la creación. Mire, así, de esa manera. Así lo vio Isaías, de esa manera lo vio Isaías. Isaías dijo: ay, que soy hombre muerto, porque vi a Jehová al Rey. Sí, dijo, vi a Jehová al Rey. Creía que iba a morir, sabía que nadie podía ver a Dios y no ser muerto. Pero mire cómo son las cosas. De esa manera. Y del Hijo, todo lo que implica al Hijo. ¿Qué más? Y del Espíritu Santo. Fue su Espíritu Santo que fue derramado allí en el día de Pentecostés, que vino esa promesa que había sido hecha por el profeta Joel, ¿sí? De esa manera, todos fueron investidos de ese poder. Todo lo que estaba, llenó todo el lugar, allí en el aposento alto donde estaban, habían celebrado ahí la Pascua, en ese lugar. Volvieron allí a orar y a esperar la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tuvo el poder de convencerte a ti y a mí, que tuvo el poder de convertirnos a Cristo, que nos mostró a Cristo. El Espíritu Santo que glorifica a Cristo, que alaba a Cristo, porque hace que tu corazón se sienta de gozo, hace que tu corazón se sienta feliz, porque eres un hijo de Dios.
porque tus pecados han sido perdonados, porque Él las llevó en la cruz. ¿Cuánta cosa hace el Espíritu Santo en el creyente? En el inconverso, le convence de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí tenemos estas tres personas, tres seres sublime, glorioso, que compone la unidad del triuno Dios. Dios en tres personas. De esa manera. Esta es la orden que tenemos. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. La primera enseñanza de todo fiel siervo de Dios, ministro de Dios, es decirle que es pecador, que debe arrepentirse de sus pecados y que debe aceptar a Cristo como su Salvador personal. Esa es la primera enseñanza. Y debe ser bautizado. ¿Esta es la orden? Esa es la orden. Mire, todo creyente, escuche bien esta palabra, todo creyente genuino, redimido en su corazón verdadero, la primera cosa que quiere es obedecer a Cristo. Y para obedecer a Cristo debe pasar por las aguas del bautismo. Debiera hacer algo. No debiera haber ningún impedimento. Si no hay un impedimento físico, si no hay un impedimento de otra especie, o de trabajo, o de cualquier otra cosa que realmente lo impida. Debiera ser así, sentir en su corazón, no por imposición, no por obligación, no por incitación, sino porque siente en su corazón. Esa es la voluntad de Dios. Que cada uno sienta eso. Quiere obedecer a su amado Salvador, quien lo salvó. El Señor Jesús dijo esta palabra. Escuchen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo son sus ovejas? ¿Cuáles son las características de sus ovejas? Que oyen su voz. Y como oyen su voz, ¿qué pasa? ¿Cuál es la acción? Le siguen. Mire, le siguen. ¿De quién son propias las ovejas? Al asalariado, al extraño no va a seguir, pero sí al que es de quien son propias las ovejas. Oyen su voz y le siguen. Y al seguir, guarda su palabra. Al seguir, guarda sus mandamientos. Al seguir, tiene a Cristo presente. Vive su vida cristiana en pos del Señor, en servicio al Señor, en amor al Señor. Eso es la voluntad de Dios. Para todo creyente, para todo redimido. ¿Sí? Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ese día ya se acerca, hermano. Estamos a la puerta. Los cumplimientos proféticos acerca de la venida del Señor están a la puerta. No podemos dudar de todo lo que está aconteciendo. No podemos retrotraernos sin entender y comprender el momento crítico. Este momento crítico, negro, oscuro. Este momento crucial para la humanidad. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? No lo sabemos. Pero sabemos que el Señor tiene que venir primeramente por su iglesia. Y después vendrá en gloria con su iglesia para tratar con Israel, con el pueblo de Dios escogido en la tierra. Miren, así de esa manera.
Veamos otro versículo en relación a esto. La palabra de Dios. Quería en esta noche poder, el tiempo se nos va, explicar algo del significado del bautismo. ¿Sí? ¿Qué significa el bautismo? De esa manera. Y para ello nos vamos a remitir a Romanos, el apóstol muy claro en este sentido, Romanos capítulo 6, muy conocido por todos. Vamos a leerle al menos, después vamos a tomar algunos puntitos allí. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11, son bastante extensos, pero es importante leerlo todo, por lo menos para tener un concepto general, ¿sí?, de lo que implica, de lo que significa el bautismo, para todo redimido, para todo creyente. Dice así el apóstol Pablo, hablando del bautismo. ¿Qué pues diremos? Verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta allí la lectura. Que el Señor bendiga, fructifique en nuestros corazones su palabra, refrescando en nuestra memoria todo lo que implica en sí mismo el bautismo. La palabra bautismo, bautizo, ¿sí?, significado en el Nuevo Testamento expresa el verbo griego bautizo, intensivo de bapto, y su derivado que significa introducir en el agua, sumergir en el agua, lavar con agua. Repito lo que significa el bautismo. La primera, sumergir en el agua. Introducir en el agua. Sumergir en el agua, lavar con agua. Esto es lo que implica, lo que significa el bautismo. De esta manera, aquellos que han pasado por un pseudo bautismo, según Roma, no es bautismo, es aspersión.
¿Qué es aspersión? ¿Qué significa aspersión? Rociar, salpicar, esparcir. Miren, qué cosa diferente, ¿no? A lo de introducir en el agua, sumergir en el agua, lavar con agua. Miren, qué cosa diferente. Totalmente diferente. O sea que los que alguna vez por sus padres han sido, digamos, bautizados de esa manera, en realidad no fueron bautizados. De ninguna manera. Por todo lo que implica en sí el significado del bautismo. Miren, de esa manera. Lo que le hicieron a los bebés, en realidad lo que le hicieron es una aspersión. Algo por arriba. Salpicaron con un poco de agua, le rociaron agua, esparcieron un poco de agua en la cabecita y eso fue todo. Nada que ver con el bautismo. ¿Entendemos, no? De esa manera. Bueno. De esa manera. Hemos visto que el bautismo por inmersión de agua es una acción exterior. Es una acción exterior de testimonio visible. El bautismo por inmersión de agua es una acción exterior de afuera de testimonio, que damos testimonio a través del bautismo, visible porque todos los vemos, se expresa de una manera visible, realmente de esa manera, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Para expresar lo que sucedió en forma invisible. Lo que sucedió en forma invisible. O sea, el bautismo por inmersión es una acción exterior que expresa testimonio visible. ¿Sí? Ese testimonio visible que acabamos de leer significa muerte con Cristo, sepultura con Cristo, resurrección con Cristo. ¿Cuál es el resultado? Andar en nueva vida o novedad de vida. Ese es el resultado. Y este hecho de lo que sucedió, lo invisible, porque nosotros no estábamos cuando el Señor Jesús murió por ti y por mí. Eso ocurrió ya en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso fue para nosotros invisible. No la hemos visto. No éramos testigos allí. Pero creemos, lo aceptamos, lo recibimos. Como si yo mismo hubiera estado ahí. Miren. La creemos de todo corazón que Él llevó mis pecados, mis iniquidades, mis maldades. Él tomó mi lugar en la cruz y pagó el precio muy alto. ¿Creemos esto de corazón, sí o no? Debemos creerlo de todo corazón, por la fe en Él. Pero lo expresamos a través de lo visible, de la parte exterior. De la parte exterior. De algo que ya sucedió. ¿Cuándo sucedió? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Y hemos leído acá, vamos a leerla otra vez. Vamos a leer acá. Verso 3. Leemos verso 3, ¿sí? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Mire, cuando Cristo murió, nosotros estábamos allí, tú estabas allí, tu viejo hombre, tu naturaleza, tus pecados, tus maldades estaban allí. Él es el que vino a arreglar
nuestras cuentas. Él es el que vino a saldar nuestras deudas que eran eternas y un día iban a aparecer, pero que por Él han sido borradas. Nuestra alma ha sido lavada. Tiene que ver con su muerte en la cruz. Este es el primer paso, el primer acto que encontramos. Que encontramos en Él. Hemos sido bautizados en su muerte, es decir, en su crucifixión. Veamos un poquito, a ver, para certificar lo que estamos hablando. Veamos ahí en Isaías 53. Un pasaje conocido, pero en realidad quiere decir eso que el Señor llevó en la cruz. Capítulo 53 de Isaías, versos 4 y 5. Dice así Isaías, como 750 años antes de la venida de Cristo, dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te parece poco esto? Demasiado. Demasiado. Qué cosa grande. La cruz de Cristo representó para Él llevar nuestros pecados. Lo llevó en su totalidad. Él pagó el precio. El apóstol Pablo dijo esta palabra para expresar esa verdad gloriosa, esa verdad tremenda. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, él reconoció que él, su viejo hombre, su naturaleza está con él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué grande. Qué grande. Llevó tus pecados, mis pecados. Cada creyente, cada redimido puede decir esta palabra. Versículo 5, perdón. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fui yo curado. Miren, tenemos que entender esto. Tenemos que apropiarnos de esto. A Él lo debemos. Él pagó eso por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él fue el verdadero sustituto. Tomó tu lugar en la cruz. Pagó un precio muy grande. Esto es lo que significa, en primer lugar, muerte con Cristo. Porque Él llevó mis pecados. Yo en el bautismo me identifico con Él. Estoy unido a Él. Estoy unido a Él. Porque Él murió por mí. Eso es lo que significa. La primera cosa, muerte con Cristo. Muerto con Cristo.
el versículo, volvamos otra vez a Romanos 6, ¿sí? Versículo 6. ¿Qué es lo que llevó Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que Cristo pagó en la cruz? ¿Sí? Llevó mis pecados, llevó mis maldades, ¿sí? De esa manera. Verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, pero más en cuanto vive, para Dios vive. También vosotros, verso 11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ah? Porque ya hemos muerto al pecado. Cristo llevó nuestro pecado, murió en la cruz. Murió, hermanos, por nuestros pecados. Escuchen bien esta palabra. Presente. Pasado. Todo lo que ocurrió en nuestro vivir, cuando éramos ignorantes, cuando andábamos extraviados y alejados de Dios. Y futuro. Es decir, nuestros pecados presente, pasado y ¿qué más? Y futuro. Miren, qué gran Salvador. Cómo cubre todo. Por eso podemos pedir a Él perdón. Podemos acudir a Él perdón. Porque su sacrificio cubre todo. Qué grande, ¿no? Pero acá dice, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera, es contundente. Es contundente. Sepultado, en primer lugar, teníamos acá, muerte con Cristo. La segunda parte, ya termino, hermano. Sepultado con Cristo. Sepultado con Cristo. Esto implica, cuando una cosa es sepultada, la idea es dejar atrás todo lo que pasó, todo lo que ocurrió de mi vida pasada. Está sepultado. Tenemos que olvidarlo y dejarlo atrás. Yo no puedo traer a un hermano la vida pasada de él. No puedo, porque vos fuiste así, fuiste asado, fuiste andando, ¿te acordás? No, porque esa vida pasada quedó sepultada. Al tomar el Señor Jesús nuestro lugar, esa vida pasada ya no la cuenta más. Ya la borró. No hay nada que... Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ahora sí, a partir de ser creyente en Cristo Jesús, a partir de ser nueva criatura, de haber nacido de nuevo, ahora viene otra. Dios trata de otra manera a los suyos. De esa manera. Bueno, termino aquí, hermano. Entonces, el bautismo significa muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. Estas tres cosas encontramos acá. Esto que es invisible, que no la hemos visto, no la vemos porque no hemos estado allí. Eso es lo que significa. Pero expresa eso el bautismo. Muerte con Cristo, sepultura con Cristo, resurrección con Cristo. El resultado es andar en novedad de vida. Si el Señor permite, vamos a ir viendo de a poco toda esta otra parte del significado del bautismo. Que Dios nos bendiga. Y si hay alguna persona aquí que no tiene a Cristo, puede creer en Él de corazón, puede arrepentirse de sus pecados, creer en Él y luego también ser bautizado. Esa es la voluntad del Señor. Señor, gracias.